noches. ¿Cuál es concretamente el impacto desde el punto de vista penal de este nombre? Que ahora dicen que no era Lai, sino en verdad debieron poner Johnny. Y que en el DNI, que no existe si uno entra a RENIEC, no debieron poner 9, sino debieron poner 4. Pero si eso no es cierto, ¿qué? Bueno, definitivamente que hablaríamos de actos de encubrimiento personal, es decir, de delitos contra la administración pública y de justicia, ¿no? Porque es muy singular que ocurran dos fallas a la vez, ¿no? Nombre y además DNI mal puesto. Y esto, ojo, es grave porque estamos hablando del avión presidencial. Avión que supuestamente no debe llevar a cualquier persona, ¿no? Y respecto al cual debe haber un control muy estricto en quienes ingresan y para qué ingresan. Porque además, justo, y permíteme, digamos, dudar, justo se equivocan en ese nombre, porque el ministro de Defensa no sabe responder si es que en otros nombres también se equivocaron, y dice que pasa siempre, que siempre se equivocan en otras ocasiones y en otros viajes. No, definitivamente. Bueno, yo lo veo poco razonable, ¿no? Porque hablamos de la seguridad del presidente de la República y del avión presidencial. O sea, no es. Además, veámoslo de esta manera, ¿no? En los vuelos comerciales son muy estrictos en el control de los DNIs, de los nombres de las personas, de los apellidos, tan así que si no calza en el pasaje con el dato que se encuentra en el pasaporte o el dato que se encuentra en el DNI, no viajas muchas veces. Y te dicen, no, usted no corresponde, no coincide el nombre, no puede viajar. Entonces la pregunta es, con mayor razón no debería ser así cuando hablamos del avión presidencial y hablamos del control de las Fuerzas Armadas respecto de ello. Ahora, permíteme ir un poco hacia la versión del gobierno sin creérmela toda, pero probablemente algunos de los ministros del gobierno dirían, pero abogada Romichan, usted está hablando de un vuelo comercial en el aeropuerto Jorge Chávez, este es otro trámite, en el grupo 8 probablemente las cosas son más laxas. ¿Puede ser? No, más laxas no, más bien deberían ser mucho más estrictas, ¿no? Por la seguridad del presidente y por el uso, Jaime, de un recurso y un bien público, que nos lleva a otro tema. Es el hecho de que se está mal utilizando aquí, y eso ha salido a la luz con ocasión de esta investigación, ¿no? Recursos del Estado. Estamos hablando de sobrinos del presidente, personas cercanas al presidente, que también habrían viajado como parte de la comitiva y que no se explica para qué, porque no cumplían ningún rol público ni iban a realizar ningún trabajo dedicado a la administración pública. Y eso, Jaime, es otro delito, el delito de peculado de uso, delito en el que directamente sí sería responsable el presidente de la República. O sea, independientemente, si sacamos por un momento a Lai, o Johnny, o Fray, lo sacamos un rato, porque eso es gravísimo, ¿no? Si se llega a demostrar que ha sido Fray, es gravísimo. O sea, el presidente utilizando la nave presidencial para llevar un prófugo. Pero si sacamos a Johnny, Lai, Fray, ya hay un delito de peculado por el cual la Fiscalía tiene que hacer una exhaustiva investigación, porque no pueden los sobrinos estar usando la nave presidencial. Por supuesto, y además yo creo que esta es una investigación que va a tener que retrotraerse a otros vuelos, porque hay que saber si es la primera vez que se hace, si esto es frecuente, si se ha llevado a otras personas, de repente amistades, porque a ver, el avión presidencial no es pues el avión para llevar a los amigos, no es el bus para llevar a los amigos. Alguna vez fue el avión parrandero. Alguna vez lo fue. Era otra historia. Que también dio lugar a una investigación penal con una correspondiente sanción, ¿no? Así es. Pero en este caso, pues no podemos decir pues que yo puedo llevar a todo el que se me dé la gana. O sea, no podría hacer una fiesta infantil para mis hijos menores y decir, ok, me los llevo a todos en el avión. No, es el avión del Estado, ¿no? Entonces, en esa medida, aquí sí habría un delito, que es peculado de uso, que va a tener que ubicar a los responsables y el funcionario público responsable y por la naturaleza y la cercanía de las personas, quien habría dado la orden de que estas personas ingresaran al avión, claramente sería el presidente Castillo. No se me ocurre a un ministro o a un funcionario público distinto al presidente que dijera que los sobrinos vayan en el avión, ¿no? Entonces, eso sí va a tener que aclararlo el presidente de la República. Pero volviendo a la rigurosidad que se practica cuando una persona sube un avión, rigurosidad que pasa por nombre, DNI, usted, adelante, nombre, DNI, adelante, ¿no? Que además eso no lo hace el presidente puede decir, suban, pero el personal de la FAP que está destacado en el Grupo 8 tiene ese trabajo. Y además, no es que cuando uno sube un avión militar se debe determinar concretamente la identidad del pasajero y para qué viaja.
Por supuesto. Justamente ese es el trabajo de control que tienen que hacer las Fuerzas Aéreas, que no son, ojo, como lo decíamos en el equivalente con el avión comercial, la persona contratada por una agencia aérea. Estamos hablando de una persona preparada para la defensa y protección del más alto representante del Poder Ejecutivo, que es el presidente. No puede dejar pasar a cualquiera, ¿no? Y ojo, Jaime, que esto es bien curioso, porque en estricto el presidente no respondería por encubrimiento personal, porque hay una eximente que dice que cuando él tiene una relación muy cercana con la persona, se comprende pues de alguna manera, entre comillas, que pueda propiciar o pueda apoyar a que no sea detenido. Pero eso no aplica a los demás que se hicieron a los de la vista gorda o a quienes iban en el vuelo y sabían que el sobrino también. Si se demostrara que el sobrino estaba ahí, ellos sí responderían por encubrimiento personal. No quita eso que el presidente sí responda por el delito de peculado de uso. Eso ya, digamos, ante el despacho de la fiscal Barreto, que ya tiene esta lista de pasajeros que ha publicado el Centro Liber, ¿no? Ahora, esta investigación igual tomaría tiempo. El problema es que, como todas, estarían entrampadas justamente por este vacío que tenemos en nuestro ordenamiento respecto a hasta dónde se puede llegar en la investigación contra el presidente. Una consulta así rápida. Este incidente del avión es parte de una carpeta fiscal de las 6 que se llama obstrucción a la justicia, ¿no? Que ya hemos visto querer sacar a Harvey Colchado, investigar a las cámaras y todo lo demás, ¿no? Pero en el interín tenemos que la fiscal de la Nación, según datos que hemos podido acceder y que Ricardo Uceda los ha refrendado el domingo, la fiscal de la Nación estaría presentando una acusación constitucional contra el presidente hacia la quincena de octubre aproximadamente. ¿Cuál crees tú que es el camino? Porque aquí se está escribiendo la historia, no existe precedente jurídico. Esto quedará para el futuro, para investigaciones, hasta que la República deje de existir. ¿Cuál es el camino? La fiscal, según datos, te repito, le entregaría esta acusación, las 6 carpetas, al Congreso de la República. Hay otra opción, que se la lleve a la doctora Barrios, presidenta del Poder Judicial, pidiéndole la suspensión en el ejercicio del cargo al presidente de la República, porque este señor, presidente de la República, que según esta tesis es el líder de esta organización criminal que estamos investigando, me está obstruyendo toda la investigación. ¿Cuál es el camino? A ver, el segundo yo creo que es poco viable. ¿Por qué razón? Porque para poder hacer algún tipo de suspensión de derechos tendría sí que existir alguna norma que habilite eso. Y dudo mucho que el Poder Judicial se anime a dar un paso con restricción de los derechos que en este caso tendría el presidente, o sea, afectando los, entre comillas, derechos que tendría el presidente, si no hay una norma que lo respalde. Pero lo otro, Jaime, el hecho de presentarse ante el Congreso, yo sí creo que es el camino correcto. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando uno lee el artículo 117 de la Constitución, que es este famoso artículo que alega la defensa del presidente de la República para decir que no se le puede ni siquiera investigar, ¿no? Uno realmente lee y nota allí que el artículo dice que al presidente solo se le puede acusar por ciertos delitos que claramente tienen un contenido político, ¿no? Por ejemplo, impedir elecciones, traición a la patria, ¿no? Ese tipo de delitos. Y yo entiendo que cuando dice que se le puede acusar, está diciendo que se le puede acusar sin ningún trámite previo. Esa debería ser la interpretación correcta. Es decir, directamente, sin pasar por el permiso del Congreso. De eso se podría interpretar que, por tanto, respecto de todos los otros delitos, no es que no se le puede investigar, es que se le puede investigar pidiéndole el permiso al Congreso. Y yo creo que eso es lo que va a hacer la fiscal de la Nación. Otra cosa que también estaría ensayando la fiscal de la Nación es, ¿cuál es el término que utilizan? Inaplicar el artículo 117 de la Constitución, este artículo que me estás hablando. ¿Por qué? Dada la magnitud de la carga que llevaría la fiscal de la Nación al Congreso con estas 6 investigaciones al presidente Castillo, la fiscal de la Nación le diría al Congreso, por favor, no apliques este artículo porque esto es otra cosa, esto es corrupción, esto es muy fuerte y muy voluminoso que no tiene nada que ver con el espíritu del 117, que es que si no deja instalarse al Congreso, que si renuncia, si se va del país sin avisar, que no impide elecciones, son cosas muy, muy concretas y terminales. ¿Es posible no aplicar o inaplicar el artículo 117? Yo creo que no es necesario pedir la inaplicación. ¿Por qué no es necesario? Porque el pedirle al Congreso que levante la inmunidad para que el presidente pueda ser investigado no es incompatible con el 117, por lo que te comentaba. El 117 dice
solo puedes acusar por estos 3 delitos o 4 delitos. Eso significa que respecto a los demás puedes acusar, pero con permiso del Congreso. Entonces no es que haya un entorpecimiento del 117, no es que porque el 117 esté no se pueda hacer esto otro. Ajá. Claro, es verdad que no hay una norma que expresamente diga y por tanto respecto a los otros delitos sí se puede investigar con permiso del Congreso. Pero ojo Jaime, esto se deriva del modelo de Estado, del tipo de Estado que tenemos en el Perú. Aquí no tenemos una dictadura. Aquí no hay nadie, ninguna persona que tenga derechos absolutos, que sea rey. No es una monarquía, eso tampoco, donde el rey es intocable como era antiguamente, ¿no? Aquí todos tenemos límites y seguir una interpretación como la que plantea la defensa del presidente o como la que algunos pretenden decir respecto a que el presidente no se le puede investigar por nada que no sea esos delitos que están en el 117, implicaría algo gravísimo, como por ejemplo que el presidente mañana mate a alguien y que no se le pueda tocar. Exacto. Pero a ver, este artículo 117 lo debo haber leído incontables veces, sobre todo cuando la defensa de Castillo, el presidente de la República, sostenía majaderamente que no se le puede tocar al presidente de la República. Entonces yo le decía, oiga, dice este artículo, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134. Entonces, claro, para esto lo primero es si puede ser investigado. Esa es la interpretación que no solo yo, le ha dado la justicia, le ha dado la fiscal de la Nación, le das tú, le dan un montón de juristas. Pero lo que tú dices es, solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales y disolver el Congreso. O sea, solo puede ser acusado por eso sin permiso del Congreso. Por lo demás, con permiso del Congreso. Ajá. Esa es la interpretación más razonable en un tipo de Estado como el que tenemos, que nadie es intocable. O sea, el Congreso, al amparo de este artículo, diría, de acuerdo, fiscal de la Nación, usted me ha traído un montón de evidencias que comprometen seriamente al presidente Castillo. Inaplique usted el 117, le autorizamos para que usted acuse al presidente de la República. Ni siquiera necesitaría inaplicar, bastaría con que le diga, levantamos la inmunidad, va al juicio político y por tanto, adelante usted. Puede acusar al presidente, mejor dicho, puede formalizar investigación preparatoria y ahí viene el tema, Jaime, y por eso la pelea de la defensa del presidente, e imponer medidas de restricción. Léase posible prisión preventiva a la luz de todos los temas de obstaculización que estamos viendo y que justificarían la prisión preventiva. La opinión siempre lúcida de la abogada Romy Chan con nosotros aquí en el programa. Gracias, Romy, como siempre. A ti, Jaime. Vamos a hacer la pausa en el programa y vamos a hablar del tremendo lío gordo que se ha armado en migraciones. La Contraloría le ha puesto el ojo y parece que la negligencia ha sido no solo pertinaz, sino también cándida, boba y Dios sabe qué más. Y también estaremos con el congresista de Perú Bicentenario, Jorge Martí Corena. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya regresamos.